La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; también en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbres; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, Radio Oriente; Chota, Radio Los Ángeles; Apumaquisterio, AM Tagua, que nos ponen los podcasts en todo el Perú y el mundo; nuestra página web, radiosantarosa.com.p. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos ¿Terminó días. todo? ¿Terminó todo? No, recién empieza. Empezamos. No sean ilusiones con que terminó todo ayer, no. Recién empieza. Bueno, mañana la Comisión de Constitución va a sesionar, en teoría, para empezar a aprobar las reformas solicitadas de manera urgente en la cuestión de confianza por el presidente del Consejo de Ministros. Han aprobado un orden, en teoría, que ponga sobre la mesa primero lo menos conflictivo y luego lo más conflictivo. ¿Cuál es el tema acá? Miren, el problema es el siguiente. La Comisión de Constitución tiene 18 miembros titulares. Si ustedes revisan la votación de ayer, 9 votaron sí y 9 votaron no, aunque les parezca increíble. 9, pero hay que decir una cosa: los congresistas de izquierda, Marisa Glave y Alberto Quintanilla, si bien votaron no para que el presidente disuelva el Congreso, pero sí están a favor de las reformas. Con lo cual creo que hay una mayoría precaria, pero podría haber una mayoría siempre y cuando los señores de Fuerza Popular no cambien su voto. Y ahí el problema. ¿Se puede confiar en la palabra de Fuerza Popular a la luz de su conducta en los últimos 3 años? Silencio en la cabina. Todos me miran así. Pero miren, cuando uno va a confiar en una persona, siempre piensa qué ha hecho esa persona en el pasado, ¿no? Porque por lo natural, ¿no? Yo confío en él, sí, pero pucha, me ha sacado la vuelta ya 3 veces, ¿no? Mira, ¿sabes qué? De repente te está sacando la vuelta una cuarta, ¿no? Lo más probable, ¿no? Entonces, así como los seres humanos en nuestras relaciones cotidianas, ¿no? No sé, imaginen ustedes que ustedes siempre contratan a un maestro carpintero, ¿no? Y el maestro siempre, pero siempre les ha incumplido el plazo. Siempre. ¿Ya? Ya saben que les va a incumplir el plazo de nuevo, pues. Esa es su costumbre. No les va a entregar a tiempo. Sí les cumple, ¿no? Pero no a tiempo. Por eso lo siguen contratando, porque es bueno, sí cumple, pero ya saben. Entonces, cuando él dice tal día, ustedes le agregan una semana más y todos contentos. Entonces, uno establece sus relaciones de confianza sobre la base de la experiencia, ¿no? Si usted confía en sus padres es porque ha tenido una experiencia muy positiva con sus padres. Si sus padres confían en usted es porque han tenido una experiencia muy positiva con usted. Pero es posible, ¿no es cierto?, que usted reciba de sus padres de comentarios del tipo: te lo recuerdo de nuevo porque tú siempre te olvidas, ¿no es cierto? Entonces, lo que están diciendo ahí es: en mi relación contigo, en ese punto sí no confío. Bueno, ¿en qué puntos no confiamos con Fuerza Popular? A ver, la primera es que yo no creo que jueguen limpio. Ese es un problema serio en una relación. Es decir, si te dicen sí, no necesariamente te están diciendo sí. Su compromiso no es un compromiso donde haya una palabra. Y en política eso es muy serio, porque cuando tú no tienes palabra en política, no hay forma de llegar a consensos. No hay forma de llegar a consensos. Tienes que tener cumplimiento de la palabra. Cuando la palabra no dura ni 15 días, entonces no hay forma de llegar a consensos. ¿Por qué digo todo esto? Primero, remontémonos
a junio del 2016. Keiko Fujimori se sometió a unas reglas del juego en un proceso electoral que tenía dos posibilidades. Una era que ganara la presidencia y otra que perdiera la presidencia. En cualquiera de las dos posibilidades, ella tenía que aceptar las reglas del juego. Bueno, no las aceptó, pues. Primer problema, ahí tienen un problema de nacimiento. Keiko Fujimori no aceptó su derrota. La aceptó días después, a regañadientes, como operadores políticos siempre sembrando la duda sobre la legitimidad del triunfo de Pedro Pablo Kuczynski, diciendo que los militares no los habían dejado votar, esparciendo mentiras. Ella tenía que someterse a unas reglas del juego. Ella había dado su palabra de que se sometía a las reglas del juego. Si ella hubiera tenido la fuerza o el poder para desconocer ese resultado, lo hubiera hecho. No lo tenía, no lo pudo desconocer. Entonces, primer asunto, no reconoció su derrota. Pecado original. Entonces, ¿cómo voy a confiar en una persona que no reconoce una derrota en una contienda limpia? Limpia. O sea, ¿se gana o se pierde? Si pierdes, dices, le das la mano al vencedor y dices, muchas gracias y nos vamos. Así se juega. Y me preparo para la próxima. Me preparo para la próxima, desarrollo otra estrategia, evalúo mis errores, ¿no es cierto? Examino adentro qué pasó, no le echo la culpa pues a la CIA, a Kuczynski, al Papa o a quien se me ocurra, ¿no es cierto? Me miro el ombligo un rato y veo qué pasó dentro de mi organización. Pero luego llega al Congreso y en algunos momentos, si ustedes recuerdan, la bancada de Fuerza Popular ha dicho cosas como, pero si nosotros hemos apoyado a este gobierno, si le hemos dado voto de confianza a su primer ministro, a Zavala, cuando recién se inauguraba, pero si les hemos dado facultades legislativas, ¿qué más quieren? Te daban la facultad legislativa y luego te derogaban los decretos legislativos que tú aprobabas. No, son inconstitucionales, no tienen la palabra género, no nos gustan, chao. Entonces, ¿para qué te dan facultades legislativas si te van a derogar uno a uno los decretos legislativos? Y tal vez, yo les diría, el problema más grande que tenía Fuerza Popular era que no confiaban en ella ni sus propios miembros. A tal punto que sacaron una ley antitransfuga para impedir a sus propios miembros, porque para eso fue, votar con libertad. Ellos que han gritado no al mandato imperativo son los que le imponen a sus miembros un voto de consigna. Todo el tiempo. Entonces, siguiente problema. ¿Se puede confiar en una bancada que aprueba un proyecto de ley obligando a sus miembros a aprobarlo para a su vez obligarlos a votar como se les indica por teléfono que tienen que votar? Una bancada que renuncia a su voluntad porque tiene que pedir órdenes sobre cómo aplaudir, cómo sentarse, cuándo pararse. Estamos hablando de una bancada, como digo, en la cual es bien difícil confiar y en la que además han hecho abuso del poder de manera permanente. Censuraron a Saavedra por las puras. Lo quieren volver a investigar. El señor está fuera del Perú, trabaja para el Banco Mundial. Lo quieren volver a investigar. Quieren investigar a los presidentes de SUNEDO, a los jefes de SUNEDO, desde Lorena Macías. De nuevo. Porque claro, estamos chocando con intereses muy grandes de propietarios de universidades que no van a pasar el licenciamiento, como el caso de Telesup. O sea, cierran Telesup, SUNEDO investigada. No ahora, todas las gestiones de SUNEDO hacia atrás. Eso es abuso de poder. Y en el área de educación es donde más abuso de poder ha ido. ¿Qué más? Sacan a Saavedra. Estamos a favor de la educación, por favor. Mentira. Keiko Fujimori va en junio del año 2017 a Palacio de Gobierno y le ofrece una tregua a Pedro Pablo Kuczynski. Están las fotografías ahí. Primero en diciembre había ido donde Cipriani y habían rezado juntos, ¿no? No importa, en verano se estaba bajando a Torne, después se bajó a Vizcarra en mayo. Hacia junio, porque sabía que su hermano estaba negociando el indulto de su padre, va a Palacio de Gobierno y establece una agenda con Pedro Pablo Kuczynski. Y le ofrece una tregua. Yo creo que Kuczynski no entendió nada.
Le estaba diciendo que yo te hago lo que tú quieras, pero no indultes a mi papá. Y él entendió, indulta a mi papá. ¿Y qué pasó después? ¿Cuánto duró la tregua de Keiko Fujimori? No duró ni 5 minutos. De ese evento ustedes se han olvidado, pero ahí están las fotografías. Ella fue a Palacio de Gobierno a ofrecer una tregua. La última tregua que ha ofrecido es en octubre del año pasado, antes de ingresar al penal. ¿Y qué pasó? He cambiado, vamos a participar. Obstaculizaron la reforma de justicia a más no poder. Si el país entero no sale a marchar a las calles, seguiríamos con el mismo Consejo Nacional de la Magistratura. Igualito, no querían hacer la legislatura extraordinaria. ¿No te acuerdas que decían hace un año? Es inconstitucional, es inconstitucional. Después de todo eso, en octubre se la llevan presa, el 31 de octubre. Vamos a cambiar. Ya no vamos a hacer eso. No voy a echar fuego al fuego. Y miren todo lo que ha pasado ahora. Entonces, ¿se puede confiar en una persona que hasta 3 veces ha dicho que va a cambiar y no cambia nada? Cuando fue a hablar con Kuczynski en junio del 2017, ¿cambió algo? Nada. Cuando se la han llevado detenida, ¿cambió algo? Y dijo que todo iba a cambiar, ¿cambió algo? Nada. Y en la última vez que dijo, ya desde el penal, que no había que combatir fuego con fuego, ¿cambió algo? No cambió nada. No tiene palabra. Y sigue obstruyendo, y sigue obstruyendo. Ayer se ha sacado un voto de confianza con 33 votos fujimoristas, donde empezó más la quincena que la historia, eso está clarísimo. Después de que ellos y sus líderes gritaran que esto era inconstitucional, estoy hablando de Karina Beteta, de Luz Salgado, esas han votado que sí, después de todo lo que han gritado, que sí, porque sabían que ya no les alcanzaban los votos. 16 votaron que no, donde están probablemente los que quieren que se deje constancia que votaron que no, donde está Rosa Bartra, donde está Galarreta, ¿no es cierto? Becerril, la creme de la creme del fujimorismo. Ya, entonces, ¿se puede creer? En política, para confiar, ¿no es cierto?, tienes que mirar los antecedentes del político. El político que ha hecho carrera en política sabe que si da su palabra o se compromete, no puede cambiar. Le dice, vamos a votar en tal sentido, vamos a apoyar esta ley, pero a cambio ustedes me apoyan la mía. Perfecto, ya estamos de acuerdo. Ustedes, yo voto por tu ley, ¿tú no votas por la mía? No vuelvo a votar contigo nunca más, no tienes palabra. No puedo llegar a ningún consenso contigo, no sé qué me vas a decir 2 minutos después. Entonces, a lo que voy es bien difícil confiar en Fuerza Popular, no por culpa nuestra, por culpa de sus propios eventos, de sus propios actos. De nuevo, señora Keiko Fujimori pierde las elecciones, no reconoce que pierde. Se niega, no quiere aceptar las propias reglas del juego. Comienza el gobierno. Por las puras albóndigas, así como antes decía, por las puras albóndigas, se censura a Saavedra. Perdimos un gran ministro de Educación. ¿Qué hizo el señor Kuczynski? Le fue más regalitos, ¿no? La Defensoría del Pueblo, la SUNAT, todo, embajadores, lo que quisiera le regalaban a la señora Fujimori. Y la señora Fujimori se seguía bajando ministros. Se seguía bajando. Si les hemos dado facultades, sí, claro, sacaron el paquete de facultades, comenzaron a bajarse los decretos legislativos uno a uno, o no le gustaban. Y no es porque no le gustaban o no fueran buenos para la ciudadanía, era porque simple y llanamente tenía ganas de fastidiar, ¿no? Y cuando va a ofrecer una tregua, porque eso fue junio del 2017, porque en diciembre del 2016 la llevaron forzada, o por lo menos hizo sentir que estaba ahí forzada, pero en junio del 2017 no fue forzada, ella fue a ofrecer una tregua. ¿Qué pasó con su tregua? No pasó nada. En diciembre estaba vacando al presidente cuando se enteró que estaban indultando a su padre. Y ha demostrado claramente no ser leal ni con su padre, ni con su hermano. Porque ellos tenían un pacto. Ustedes dirán, claro, Kenji tampoco fue leal con ella. Ellos tenían un pacto bien claro. Ellos se metían a política para sacar a su papá de la cárcel. Agenda de punto único. Hasta el 2011 fue así. Del 2006 al 2011 fue así. El 2011 ella crea un partido propio en la idea de fortalecer una estructura partidaria para que tenga permanencia en el tiempo. No era una mala idea.
Pero el objetivo siempre era sacar a papá de la cárcel. Yo puedo estar absolutamente en contra del objetivo, pero no le puedo criticar a Kenji Fujimori que quiera sacar a su papá de la cárcel. Pero ella sí. Es un buen hijo. Y acá en el Perú nosotros podemos perdonar un mal político, podemos perdonar un pésimo político, pero no podemos perdonar una mala hija. Y eso parece que no entienden en el fujimorismo. Entonces, si no tiene, digamos, si traiciona a su hermano, si traiciona a su padre, ¿por qué no va a traicionar a todo el Perú? Y en vez de dar muestras claras de que eso puede cambiar en los últimos 2 años de este mandato, insisten en fastidiar. Insisten. Nosotros no somos mesa de parte. Es un presidente autoritario. Nos quieren imponer. Nadie le quiere imponer. Si no le gusta, vote no. ¿Por qué no votaron no ayer? Y ahora los pobres congresistas que están en la Comisión de Constitución van a tener que luchar una por una las reformas hasta sacarlas como estamos. Acuérdense ustedes, Keiko Fujimori dijo antes de entrar a la cárcel. Antes de entrar a la cárcel, octubre del año pasado, vamos a apoyar. ¿Vamos a apoyar? ¿Qué apoyaron? ¿Qué cambió? No tenemos bicameralidad hoy por culpa de Rosa Bartra, con todas sus letras. Porque metió un dictamen de contrabando que fue aprobado modificando la cuestión de confianza en la Constitución, que ese no era el tema del referéndum, el tema era la bicameralidad. Por culpa de ella no hay bicameralidad en el Perú. Y ella va a ser la encargada de poner a debate las reformas. Y los dictámenes los va a elaborar su equipo técnico. Ella ha votado en contra de las reformas y ella puede presidir la Comisión de Constitución con voto dirimente. No me parece. Pero en fin, eso es algo que tiene que decidir su propia comisión. Ayer había, Rosa María, mucha desazón en las calles después del resultado. Sí. No, cualquiera pensaría que la gente iba a celebrar que se le dio la confianza querían al que presidente, pero la gente estaba fastidiada, ¿no? Decía... Qué pena que ya no van a cerrar el Congreso. Qué pena que no cierran el Congreso. Era el sentir de las calles el día de ayer. Lamentablemente, miren, hay que pensar en lo siguiente. Cerrar el Congreso tiene costos también. No crean que todo esto es tan fácil. Cerrar el Congreso implica que hay que convocar a una nueva elección. Y no solamente es el problema de que cueste una nueva elección, porque la democracia cuesta, eso está claro. El problema es que te queda un tiempo en el cual hay una incertidumbre. Puede ser una incertidumbre para bien, ¿no? Pero el problema es que la incertidumbre que genera mucha inestabilidad. Entonces, tiene sus costos. Cerrar el Congreso tiene sus costos. Tal vez también tiene, por supuesto, sus beneficios. Pero con las actuales reglas del juego, si les sirve de consuelo, nada nos garantiza un Congreso mejor. Lo que nos garantiza un Congreso mejor es cambiar las reglas del juego. Y en este momento se abre una ventana de oportunidad. Esa ventana de oportunidad son las reformas. La primaria universal obligatoria es una ventana de oportunidad. Que además esta Comisión de Constitución y este Congreso se va a negar sistemáticamente a aprobar. No quieren ese sistema. Y no quieren ese sistema porque la cúpula de poder en cada partido, por más que sea minúscula, son los propietarios de los puestos en la lista y los venden. Entonces, ¿qué cosa van a hacer ahora si les quitas ese poder? ¿No es cierto? Y no me refiero a que los vendan solamente a cambio de dinero, los venden a cambio de poder. Yo te pongo, tú me debes. Entonces, creo que este sistema va a ser muy bueno. ¿Cuál es el sistema? Se los vamos a explicar después de la pausa, me imagino. Y más adelante vamos a estar con Guido Lombardi también, por la vía telefónica, pero vamos a la pausa y regreso y les explico una de las reformas más importantes que vamos a votar. La primaria universal obligatoria para todos los peruanos. Regresamos con eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, vamos a explicar una reforma que los partidos, el APRA ha dicho abiertamente que no la quiere, Acción Popular tampoco, aunque le salvaría la vida, y evidentemente no la quiere Fuerza Popular. A ver, esta reforma parte de un diagnóstico, no parte de la nada. Parte de un diagnóstico que para todos es más o menos evidente. Los partidos políticos están muy desprestigiados, muy desconectados de la gente, cada día militan menos personas y además los que militan, después de escuchar al señor Heresi, por ejemplo, queda claro que militan para obtener un puesto en el Estado, una prebenda, no para servir a los demás. No es pues un voluntariado de servicio, la participación política de aquellas personas que les gusta, ¿no es cierto?, debatir o discutir acerca de la cosa pública o que tienen un proyecto común para hacer de este un país mejor. Estamos hablando de política absolutamente mercantilizada, donde yo entro, me dan un sueldo, te debo a ti. Y seguramente en los sistemas más corruptos de administración pública te tengo que pagar una cuota del sueldo que tú me has conseguido, porque tú me has dado un trabajo que en realidad yo no merezco, pero me lo das en mi calidad de militante. Y por lo tanto yo te tengo que dar una alita a ti. ¿Cuántos ejemplos hemos visto de eso en el Congreso de la República incluso? Imagínense ustedes en niveles mucho más bajos de la administración pública hasta llegar a la municipalidad distrital. Entonces, hay que cambiar eso, hay que tener partidos políticos que sean organizaciones sólidas, apreciadas, que tengan algo que decir institucionalmente sobre cuestiones públicas. Porque, por ejemplo, para tomar un caso de estos días, si al fujimorismo no le gustan las reformas, ¿cuál es su propuesta alterna? ¿Cuál es la propuesta alterna al documento de la Comisión de Alto Nivel? ¿No es cierto? Alguien que diga, no nos gusta la bicameralidad, queremos resucitar la propuesta del año 33 del Consejo Económico Nacional en vez de Senado. Podría ser, ¿no? Entonces te sientes y bueno, por lo menos discutes propuesta contra propuesta. El problema es que no hay ni siquiera capacidad de propuesta. Los partidos tenían dos fines esenciales. Uno, el fin educativo. Educaban a sus militantes en su ideología, en sus principios, en sus valores, y esos militantes retribuían esa educación política trabajando en activismo dentro de sus organizaciones políticas. Y el otro fin era una capacidad de proponer al país un proyecto político basado en una ideología, y si quieren hasta en el pragmatismo, pero con propuesta. Está la debilidad de los partidos políticos hoy, que primero no educan a su militancia, no tienen escuela, no hay formación, y por el otro lado, ¿no es cierto?, lo que tienes es cero capacidad de propuesta. Salvo los partidos más antiguos, que están todavía basados en idearios probablemente formulados por sus fundadores, ¿no? O sea, el PPC con Bedoya, Acción Popular con Belaúnde, el APRA con Víctor Raúl Latorre, pero paren de contar. Y son partidos que además están atravesando severas crisis desde hace mucho tiempo. Entonces, con ese diagnóstico y bajo la premisa de que la democracia sí necesita de partidos políticos, son indispensables para poder ejercer la vida democrática, la Comisión de Alto Nivel propone un sistema de fortalecimiento de partidos políticos sobre la base de una verdadera democracia interna, una verdadera transparencia en sus decisiones. Y transparencia que incluye, por supuesto, el financiamiento de los partidos. Entonces, en cuanto a democracia interna, porque esos eran los dos grandes problemas de los partidos. El partido no tenía oscuridad en sus finanzas, oscuridad en su democracia interna. Entonces, para democracia interna, la Comisión diseña un sistema por el cual nos obliga a todos a participar. Ustedes dirán, pero yo no quiero participar. Ah, bueno, vas a participar porque todos nos tenemos que ocupar de la política. Obliga a todos a participar. ¿De qué manera vas a participar? En octubre, es decir, 6 meses antes de las elecciones, todos y cada uno de nosotros, todos los que estamos en el padrón electoral nacional, nos acercamos a nuestro centro de votación con nuestro DNI, somos convocados previamente, igualito, hay miembros de mesa, exactamente igual.
son creo que 22 millones en el padrón, los 22 millones van a votar. Hay multa, es una organización de la OMP, una elección exactamente igual que cualquier elección en la que usted haya participado antes. Llega y le dan una cédula. Esa cédula, los que votan electrónico será electrónico, los que votan con cédula, que es la mayoría, será con cédula. Esa cédula contiene todos los partidos políticos inscritos y todos los que se quieran inscribir con muy pocos requisitos. Tener 12.000 militantes, nada más. Militancia activa. Ustedes dirán, pero eso es muy poco. A ver, consíguete 12.000 militantes ahora, que nadie quiere militar. 12.000 militantes activos, con DNI, registrados, etcétera. Muy bien. Estas personas, que son la base de este partido, harán el activismo necesario, marcharán por las calles, llamarán la atención, harán lo que quieran para persuadirle a usted de que marque su lista y que al marcar su lista, ¿no es cierto?, usted elija de los candidatos a la presidencia que se están presentando cuál es el de su preferencia y de los candidatos al Congreso que se están presentando cuál es el de su preferencia. ¿Ok? Entonces usted va y vota presidencial, parlamentaria, exactamente igual que lo haría en abril, hoy. Muy bien. Entonces, al votar, ¿qué hace usted? Al votar por esa agrupación política, le está dando el voto para que esa agrupación política participe en la elección. Pueden haber 100 agrupaciones políticas en la lista, pero con su voto, esta lista, ahora sí, con votos, no con firmas, tiene que pasar el 4% del padrón. No, no es el 4, es el 1% del padrón. Hay un mínimo. Entonces, cuando pasa la valla, ya la lista puede participar. Entonces eso limpia a todos los partidos chiquitos que quieren participar, pero que no tienen cómo, ¿no es cierto?, corromperse para comprar 1 millón de firmas. Entonces evitamos la corrupción en la recolección de firmas. Primer gran paso. Y evitamos la corrupción, la estafa, la falsedad, etcétera, etcétera. Muy bien. Segundo gran paso, limpiamos nuestras opciones. No postulan pues 20 partidos, postulan los 7 o 8 partidos que tienen la posibilidad de poner un número mínimo de votos en el juego. Pero luego, ¿cómo se arma la lista? La lista se arma a través del voto popular. El señor del Castillo y otros repiten que ¿por qué van a ir al local del APRA a votar los del otro partido? Nadie va a ir al local del APRA. Vamos a ir los 22 millones de peruanos a votar. Y si yo no tengo ninguna simpatía por el APRA, ¿por qué voy a votar por el APRA? Porque si no tengo simpatía, más bien no marco el APRA, porque lo que quiero es que el APRA no participe. ¿No es cierto? ¿Por qué voy a votar para presidente tal, para congresista tal? No me interesa. Me gusta, no sé, el Partido Liberal. Entonces yo marco mi Partido Liberal, que ese es el que me gusta, más o menos, ¿no? Y digo ya, fulanito para presidente y estos para congresistas. ¿Por qué voy a matar el APRA? Salvo que ya yo sea, pues así, voto estratégico y diga, detesto el APRA. Vamos a hacer que participen, sí, para que pierdan las elecciones. Y vamos a poner al más malo, al más burro de todos, de presidente de la República. Falso, porque ellos son los que proponen los candidatos a la presidencia y ellos son los que proponen sus candidatos al Congreso. Y si en Lima hay 36 puestos, pueden proponer a 100, a todos los que quieran. Y la gente decide de los que están proponiendo cuál le gusta más. Algunos dicen que las elecciones primarias, lo que estás diciendo, ¿no? Ajá. Serviría para boicotear a otros partidos. No hay forma. Es que realmente lean, por el amor de Dios. Es como cuando me he pasado toda la semana diciendo que lean la Constitución, que es que salió un doctor Truquini y decía, es inconstitucional, no se puede. Ya votaron ayer, ¿ah? Y votaron que sí. Ya, inconstitucional no se puede. Ya votaron. Bueno, igualito. Lean, está la propuesta ahí. Todos vamos a votar. ¿Cuál es el efecto? Primer efecto, garantizas participación. Todos pueden participar. Necesito 12.000 militantes, nada más. Es sencillo, no es tan complejo, puedes participar a nivel nacional. ¿Que van a entrar 100 partidos? Sí, tienen que entrar 100. En España me decían que hay 4.000 partidos políticos. Obviamente no participan en la cédula, ¿no? Entonces entran. Usted, con su voto, ¿no es cierto?, marcando cualquier opción, ya les está dando el pase para entrar. Primera cosa, entonces limpiamos
Los que no pasan la valla con voto popular, esto ya no es que yo firmé, que firmé por 2, que no me acuerdo por quién firmé. Esto ya es voto popular, efectivo y contabilizado por la OMPE. No hay forma que hagan trampa, ¿no es cierto? Y entonces yo voto por el partido que me interesa que esté en las elecciones. El día de las elecciones puedo votar por otro partido, pero me interesa que ese partido esté, porque es el con el que yo más simpatizo. Usted simpatiza con Fuerza Popular, marca Fuerza Popular. Usted quiere que Fuerza Popular, por ejemplo, presenta como candidata única a la presidencia Keiko Fujimori. Bueno, usted marca Keiko Fujimori. Y usted quiere que 2 congresistas de Fuerza Popular entren y marca los preferenciales de Fuerza Popular. Entonces, ¿cómo se arma la lista parlamentaria? Se arma de acuerdo al voto popular. No se arma de acuerdo a la decisión de la cúpula, de acuerdo a unas elecciones con delegados que son una farsa, ¿no es cierto? O a veces a unas primarias no supervisadas por la OMPE donde se roban el padrón aparece al día siguiente, es un zafarrancho. No, usted vota, además vota en su circunscripción. Si usted vive en el Cusco, no tiene que venir a Lima a unas elecciones con delegados nacionales. Usted va y vota en su circunscripción, en la mesa de votación donde vota siempre. No tiene que ni viajar. Siendo usted militante, ¿eh? Usted es militante y dice, bueno, yo quiero que mi voto... Sí, su voto se va a respetar, no hay ningún problema. Pregunta, Julio, ¿cómo se comprobaría la militancia activa en un padrón de firmas? De 12.000 personas, ese es trabajo de la OMPE. Ahí sí vas a visitar el partido, ves qué cargos tienen. Bueno, muy bien, ¿usted qué hace en el partido? No, yo soy militante de base, perfecto. 12.000 militantes de base. No, pues alguien tiene que ser secretario, alguien tiene que ser autoridad. ¿Y qué es lo que pasa? Que 12.000 personas más o menos es el número de cargos que un partido nacional necesita presentar en una elección regional. Por eso se ha pensado en ese número. ¿Cuántos cargos se eligen a nivel nacional? ¿Cuántos regidores? ¿Cuántos alcaldes? ¿Cuántos presidentes regionales? ¿Cuántos consejeros regionales? Suma más o menos 12.000. Entonces, digamos, hay posibilidad de que el partido pueda presentar gente para todos los puestos. Esa es la idea. Alex nos pregunta cómo se hace la publicidad en estas primarias. La publicidad política, recuerden ustedes, se va a hacer ahora pagada por el Estado. La de radio y la de televisión. Hemos votado eso en el referéndum el año pasado. Entonces, el Estado va a tener que dar espacio breve, porque estos son cientos de iniciativas, a todas estas cientos de iniciativas. Espacio breve. El resto se puede hacer a través de el trabajo interno que se haga. ¿Por qué? Imagínense ustedes, yo soy el Partido Fuerza Popular. Y yo calculo que en Lima tengo, 2 millones de votos. ¿Ah? Y yo quiero que mis candidatos, fulanito y menganito, que todo el mundo los quiere en el partido, vayan adelante en la lista. ¿Qué le tengo que decir a mi militancia? Que ponga a los fulanos adelante en la lista porque los queremos. Y de repente militancia decide que sí, o de repente militancia decide que no. Pero es el pueblo el que decide. Eso es lo que no soportan las cúpulas. Y el pueblo decide en qué orden. En el orden de la mayor votación que ha sacado, pero luego viene la otra ley, de manera paritaria. Es decir, las mujeres entran también en la lista y se van alternando con los hombres alternadamente en el orden de votación. ¿Ok? Esa es la historia. Eso es lo que se propone. Entonces, ¿qué te vota octubre? Octubre te vota la lista. La plancha presidencial y la lista para... podría decir, por ejemplo, hay aspectos negociables, ¿no? El que sale presidente tiene derecho a escoger su plancha. Y eso se escoge ya directamente por el que sale presidente porque él puede decidir con quién quiere trabajar. Por ejemplo, ¿no? Eso ya puede ser negociable. Luego tienes el problema de la lista. Una vez elaborada la lista, pasamos a una segunda etapa. Porque piensen ustedes, para octubre, noviembre, ya con resultados oficiales, ya sabemos quiénes van. Y ya sabemos quiénes son los candidatos. Ya tenemos las listas hechas. Te ahorras la inscripción de enero, te ahorras la inscripción de febrero. Ya no hay inscripciones. El voto popular determina la lista. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya sabemos quiénes están en el bolo desde noviembre. ¿Cuándo votamos en el Perú? En abril. Muy bien. La propuesta incluye lo siguiente, y eso es un cambio legal, no constitucional, pero sí legal, hay que cambiar la ley,
que en abril no votemos por Congreso, votemos solo por presidencial. ¿Ok? Y ahí decidimos quién va a ser presidente. Una vez que tengamos a 2 que van a la segunda vuelta, votamos Congreso en una fecha distinta. ¿Por qué? Para que no pase lo que ha pasado esta vez. Es decir, Keiko Fujimori iba a ganar las elecciones, sacó 73 congresistas y perdió. Entonces hay un desbalance enorme entre su fuerza parlamentaria, ¿no es cierto?, y su derrota. Y además, por otra razón que creo que es bien importante, todos nos quejamos de la calidad de los congresistas, pero hay que tener en cuenta que tenemos muy poco tiempo para conocerlos. Actualmente tenemos 2 meses para conocerlos. Esta propuesta te da 6 meses, 7 meses para conocerlos. Investigar, conocer. Todo lo que quiera, los juicios de alimentos, los hijos, la balacera, es decir, las mentiras en la hoja de vida, todo. Todo. Tienes 6 meses. Y además te da una lista de accesitarios. Supongamos que se descubre determinados problemas con estas personas. Como ya tienes una lista por elección popular, El que sigue. el que sigue. El que sigue. Y solucionaste el problema. O sea, realmente este método soluciona muchos problemas a los propios partidos. Ya no tienen que hacer una interna cara, nadie tiene que viajar. Participa el pueblo. Los del otro partido no van a votar por el tuyo porque los del otro partido están preocupados por gastar su único voto en el candidato que a ellos les interesa. Y todos nosotros, los demás, los que no somos militantes de ningún partido, podemos decidir quiénes queremos que sean los candidatos presidenciales y quiénes queremos que vayan al Congreso. ¿No es cierto? Así es. Así es. Muy bien. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Regresamos con Guido Lombardi. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, ya está el congresista Guido Lombardi en la línea telefónica. Muy buenos días, Guido. Muy buenos días, Rosa María. Un gusto saludarte a ti y a todos los oyentes. Bueno, tienen ante ustedes un reto grande e importante. Y es la preocupación generalizada, el saber si la Comisión de Constitución y luego el Pleno va a aprobar las propuestas del Ejecutivo tal como han sido presentadas, en esencia, tal como han sido presentadas. ¿Podemos confiar en eso o más bien ustedes en la bancada liberal tienen sus dudas? Yo creo que podemos confiar en que se va a hacer un trabajo político indispensable, Rosa María. Es evidente que hay desacuerdos en determinados temas, pero es evidente también que hay acuerdo casi absoluto en otros. Por ejemplo, que las personas condenadas no puedan ser candidatos, nadie se opone a ese punto. Entonces, creo que habría, y me parece que ya se ha adelantado algo en esa línea, que hacer el cronograma de acuerdo a mayor acuerdo para finalmente tratar aquellos donde hay más desacuerdo. La inmunidad como ejemplo emblemático del desacuerdo mayor. Claro, pero por ejemplo, en el caso que acaba de mencionar, que no postulen condenados, la señora Rosa Bartra dijo que eso era violar la presunción de inocencia, que eso era inconstitucional, que las personas con condena en primera instancia no tienen condena firme y que finalmente había que desechar el proyecto. Y ya lo habían desechado en la Comisión de Constitución. Sí, no, el espacio hay para la duda y para la inseguridad. Es bien interesante, Rosa María, analizar cómo votó Fuerza Popular. 34 a favor, Sí. 16 en contra y 2 abstenciones. Pero de esos 16 en contra, 9 son de la Comisión de Constitución. Así es. Y entonces, claro que hay espacio para la desconfianza y para la duda. Pero creo que valía la pena hacer el esfuerzo de llevar adelante la reforma. Los plazos que el Ejecutivo no ha puesto por demás están en nuestras manos. Así es. Ampliar la legislatura, prolongarla hasta mediados de julio, hasta fines de julio, hasta el 26,
si fuera necesario, pero yo creo que con que se prorrogue del 15 de junio al 15 de julio, hay tiempo más que suficiente para debatir esas 6 propuestas, como te decía, comenzando por las personas que, pese a las objeciones de Rosa Barta, hay unanimidad en la mayoría de la propia bancada. Yo no quiero Así es. insinuar que hay una división en Fuerza Popular, pero parece evidente que más allá del cálculo en la votación, para que no fuera una confianza abrumadora y para mostrar que ellos tampoco estaban defendiendo la quincena, hubo estas 16 votos en contra y 2 abstenciones, pero yo creo que hay ahí gentes que no están del todo cómodas. Entonces van a empujar. El voto preferencial será otro tema discutible en el donde creo, sin embargo, que se impondrá el sentido de realidad, y luego genera más que desacuerdo, yo diría desconfianza por desconocimiento, esta elección universal y simultánea de los candidatos tanto a la presidencia como al Congreso, en la que la gente siente que van a ir los de un partido a votar por el otro. Es un disparate completo, no han leído la propuesta, pero tal vez esa sea la reforma más audaz y más importante para hacer transparentes las listas al Congreso y mejorar la calidad del congresista. Eso mejora la calidad del congresista mucho más que cualquier requisito personal. ¿Por qué los partidos se oponen? Claro, están las cúpulas de los partidos en el Congreso, pero se oponen a muerte. Pero podemos inclusive, creo yo, y lo digo a título personal, Rosa María, ser flexibles en eso y decir ya, ok, la lista final no va a ser el resultado directo del proceso electoral, sino que la organización partidaria, la cúpula o quienes en ese momento vivían en el partido pueden reservarse el 5%. ¿A 5? Para colocarlo, no sé. Ya, claro, no más del 5, no más del 1%. Claro, porque, digamos, las personas van a participar, los mismos militantes del partido, sabiendo que hay activistas de su partido que van a votar por ellos. Entonces, a mucha honra, sacar, ¿no es cierto?, el voto de tu partido para que llegue finalmente al Congreso. Pero llegas empoderado por tu propio partido, que es mucho más lógico que una asamblea de delegados que vienen de provincia, donde todos sabemos lo que pasa ahí. Exacto. Pero hay reparos, hay quien dice quien tiene dinero, alquila ómnibus y lleva camiones. No, pues si votamos todos los peruanos, 22 millones de peruanos vamos a votar. Sí, claro. ¿Cuántos camiones se necesitan? Todos los camiones del mundo, no se puede. Pero sí creo que podemos también, desde quienes estamos en este momento defendiendo la posición del Ejecutivo, como lo hemos hecho ayer los integrantes de la bancada liberal, podamos establecer, porque es una hacer política, por Rosa María, finalmente. Claro, hay temas, digamos, de la primaria universal salen los candidatos a la presidencia, pero digamos, que le permitan al candidato escoger su plancha, que parece lógico, que no salga la primaria universal, ¿no? Y que, por ejemplo, por decir algo, el cabeza de lista al Congreso, que debería ser él, en mi tesis, que se ha aprobado finalmente en la Comisión de Constitución recortada, ¿no? Yo decía que hay que permitir que el candidato a la presidencia sea a la vez cabeza de lista, sí, claro, al Congreso. Como era antes. Yo pretendía que fuera obligatorio. Es decir, todos los candidatos presidenciales que pasan la valla van al Congreso a hacerse responsables del manejo de su bancada. Creo que sería otra la historia si los líderes políticos estuvieran al Congreso, pero en fin, eso es también materia de discusión y de debate. Y no todos los candidatos estarían dispuestos a ir al Congreso durante 5 años. Ahora, pero en fin, parece que el tema de la inmunidad es el que está dividiendo pues agriamente al Congreso. Y tal vez tenga una solución. Yo me atrevo a lanzarla. Una norma con vacatio legis, es decir, que no se aplique hasta el 2021. Con lo cual, los que están preocupaditos podrían estar más tranquilos.
Es una buena idea, es una buena idea. Tú dices, para efectos del tema inmunidad... Así es. Porque si se aprueba la reforma constitucional y se le quita la inmunidad, digamos, no se le quita, se regula para que la Corte Suprema participe, hay varios que están aterrados. Entonces, para bajarles los niveles de terror, dijimos, sí, esto va a operar para el Congreso que venga, donde ninguno va a estar. Entonces pueden calmarse. De repente, esa es la solución. Aprobamos la reforma, pero con un tiempo de suspensión. Y esto se aplica a partir de el 28 de julio del año 2021. Pero lo que estás diciendo, Rosa María, es un ejemplo de lo que se debe hacer en estas próximas semanas. Claro, no alteras la esencia, pero les das una salida. Imaginar fórmulas que permitan tranquilizar a quienes están inquietos, convencer a quienes están dudosos, incorporar a lo que significa la reforma en términos del país y no de los intereses partidarios o personales, una reforma de esta envergadura. Claro, pero lo que pasa es que eso puede darse cuando hay capacidad de propuesta de los dos lados. Es decir, yo propongo esto, bueno, yo te contrapropongo esto. Lo que no vemos es la contrapropuesta, lo que vemos de parte de Fuerza Popular es el archivo. Yo no quiero cometer infidencias, pero ayer, durante todo el día y el fin de semana, en realidad, Ajá. se han venido produciendo conversaciones, transmitiendo mensajes, expresando inquietudes. Ha habido un proceso de diálogo que, para mí, en lo personal, te confieso, resulta muy novedoso. Ah, qué muy bueno. alentador. Bueno, eso es una buena noticia. Muy buena noticia. Ahora, eso implicaba, de acuerdo a la información, no voy a pegar de infidente tampoco, porque yo tengo mis chismosos, eso implicaba discutir el caso Echavarri de nuevo. Y eso es lo que falta ver. No va a haber pleno hoy, pero esperamos que la próxima semana esto entre al pleno en las condiciones en las cuales se pueda discutir. ¿Hay ese compromiso? Es algo que parece indispensable. No hay un compromiso. No hay. Un compromiso formal, digamos. Hay el natural deseo y la responsabilidad de la mayoría de ver este caso. Hay que no puede haber quedado en suspenso en las condiciones en que quedó. Yo creo que sería una muestra, sería un ejemplo de la voluntad del Congreso de cambiar las cosas, ¿no? También he escuchado que el cargo de Rosa María Bartra pende de un hilo, así me han dicho, que está en la cuerda floja. Por dos razones. La primera es que, claro, votó en contra de las reformas afirmando que son, de la confianza, afirmando que es inconstitucional. Entonces, ¿cómo pueden obligar a una persona a que presida una comisión si cree que todas las propuestas son inconstitucionales? Es una cosa que va contra su propia conciencia. Yo creo que tendría que renunciar, efectivamente. Así es. Creo que la recomposición de comisiones de acuerdo a la nueva realidad de bancadas, que se expresa muy bien cuando ves las votaciones hoy, aunque algunas bancadas han votado divididas, pero debería cambiar efectivamente la presidencia de la Comisión de Constitución. Ahora, creo que la venganza puede venir por el lado de pedir que cambie la presidencia del Congreso. Bueno, ese es el otro tema que iba a preguntarle, porque no han convocado a pleno, yo creo que para no votar la solicitud, la recomendación de la Comisión de Ética, ¿no? Que parece, la verdad, un acto de venganza también, en eso hay que darle la razón al señor Salaverry, pero lo que quieren es destituirlo para que deje de ser presidente del Congreso. Exactamente. Hay un rum sobre una eventual moción de censura a la presidencia como consecuencia de la recomendación de ética, que todavía no se verá en el Pleno, y lo de ética es solo eso, una recomendación. Entonces, en fin, pero claro, sigue estando. Yo creo que hemos dado un primer paso, pero importante. Creo que hemos entrado en una, no sé si alto el fuego, porque tampoco que estuviéramos en guerra, pero una tregua de esta aspereza en que nos veníamos moviendo durante las últimas semanas. Como te digo, se han abierto puertas de diálogo, se han establecido canales de comunicación que eran impensables hace solo un mes. Creo que
el presidente del Consejo de Ministros y el propio presidente de la República han comprendido la importancia de realizar un trabajo a nivel del Congreso, de hacer política. Gracias. Bueno, tengo que preguntarle también por Bagua. Son 10 años ayer de la masacre de Bagua y en el Congreso anterior, no en el anterior, sino en ese Congreso hace 10 años, Hugo Lombardi fue encargado de realizar la investigación parlamentaria que produjo un documento, para los que se producen normalmente en el Congreso, muy bueno, con recomendaciones, etcétera. 10 años después, y habiendo pasado por la experiencia de estar en el lugar, de hablar con la gente, de recoger la información, ¿qué puede decirnos hoy? A ver, Rosa María, yo participé ayer en una pequeña ceremonia que se realizó en el Congreso, recordando, conmemorando, lamentando lo ocurrido hace 10 años, donde perdieron la vida 33 personas y una permanece desaparecida, el mayor Batán. 23 policías, en la mayor tragedia policial de la historia del Perú. Murieron ese 5 de junio en Bagua, y también 10, integrantes de la etnia Aguajún, 10 nativos originarios de la Amazonía. Hay una responsabilidad política que nunca terminó de asumirse y que queda señalada en ese informe, pero hay sobre todo, como tú has señalado, recomendaciones que deberíamos hacer un checklist de si se han avanzado, se han cumplido o no. Tenemos en el Congreso un pendiente que es muy importante, que es la ley de consulta previa para normas de carácter legislativo, porque la consulta previa se está aplicando para decisiones del Ejecutivo, pero hay normas del Congreso que obviamente afectan a la vida de las comunidades nativas, y sobre eso hay que hacer consulta. No tenemos un protocolo de consulta para normas legislativas, pero hay una infinidad de pendientes, y también hay un enorme avance en servicios básicos de sanidad, de tratamiento de agua, de acceso al agua potable, de acercar la educación. Lo que no se ha acercado ni remotamente es la justicia, Rosa María. Y el hecho de que 10 años después los únicos perseguidos por los acontecimientos de agua sigan siendo indígenas aguajún es una demostración de ello. Ese es el tema. Ahora, todos piden justicia, no solamente los que se enfrentaron en la curva del diablo, sino los familiares de los policías que fueron secuestrados y asesinados, rendidos en la estación de bombeo. Y para ellos, hasta ahora, nadie sabe quién mató a sus familiares. Nadie sabe, a eso me refería cuando te digo que la justicia no ha entrado. Yo recuerdo, como consecuencia de la investigación, una larga conversación con la fiscal de la Nación entonces, Gladys Echaíz, en donde ella era muy consciente de la incapacidad que tenía el sistema de justicia para entrar en las comunidades nativas, porque tienen sus propias normas, porque tienen su propio viejo sabio, el APU, que es que imparte justicia, y porque los fiscales simplemente entonces era incorporar en parte a la justicia de origen nativo a la justicia formal. Era una idea de Gladys que a mí me parece formidable. Y en eso no se ha avanzado nada, y entonces los crímenes siguen siendo impunes. El tema de abuso sexual y de violencia contra la mujer, lo digo con pena, porque admiro todas las virtudes y valores del pueblo guajún, es una cosa de niveles verdaderamente inadmisibles. El suicidio entre las adolescentes aguajún tiene los índices más altos del mundo. Es la población adolescente que se suicida en mayor porcentaje a nivel mundial por este tipo de abusos sobre los cuales la justicia nacional. Claro, y de lo que se habla poco, ¿no? Porque es eso debería ser una noticia de primera plana, ¿no? ¿Aló? Creo que hemos perdido al congresista Hugo Lombardi. ¿Aló? Se nos perdió el congresista, a veces pasa. No, acá está.
Ya, ahora sí. Ahora se nos perdió, pero el tema, queríamos cerrar con él, vamos a ver si logramos conectarnos nuevamente. El tema de Bagua lo vamos a tratar también un ratito, ¿no? Vamos a hablar con el obispo emérito, me parece, de la zona, porque hay alguna necesidad de reabrir procesos. Vamos a hablar en un ratito con el obispo del Vicariato Apostólico de Jaén, no es emérito, está en el Vicariato Apostólico de Jaén, Monseñor Alfredo Vizcarra, justamente sobre el tema de Bagua, la posibilidad de reabrir de alguna manera algún proceso que busque justicia. Bueno, Guido, perdimos la comunicación cuando ya estábamos por despedirnos. Sí, Rosa María, yo te agradezco mucho. Lamento no haber podido estar directamente en el estudio. Creo, como te digo, y para resumir, que hay que comenzar a hacer un trabajo político hoy mismo. No hay pleno, pero eso no significa, yo ya estoy en mi despacho, tenemos una reunión prevista para media mañana con la bancada liberal, vamos cada uno en determinados terrenos respecto a determinadas normas a establecer contacto con otras bancadas. Habría que destacar muchas cosas de la votación de ayer, Sí. Las inexplicables abstenciones y el Sí. voto bloque, por ejemplo, de una bancada como la de APP, que yo no me lo esperaba. Pero en fin, Yo tampoco. creo que es un primer paso, creo que es una tregua, creo que hay que aprovecharla y creo que todos, en el Ejecutivo y en el Congreso, tenemos que ponernos a hacer política, en serio, de la buena. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos pronto nuevamente. Pasemos pausita. Pequeña pausa. Así es, una Gracias, pequeña Julieta pausa. Lombardi. Y regresamos con Monseñor Alfredo Vizcarra Mori, obispo del Vicariato Apostólico de Jaén, justamente para hablar sobre la situación de Bagua. Volvemos con eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Último bloque del programa, Rosa María. Sí, estamos ya en comunicación con Monseñor Alfredo Vizcarra Mori, obispo del Vicariato Apostólico de Jaén, para hablar justamente 10 años después en Bagua. Monseñor, muy buenos días. Muy buenos días, Rosa María, y buenos días a todos los radioescuchas de Radio Santa Rosa. Muchas Díganos, gracias por esta entrevista que me están concediendo. 10 años después, Bagua, desde su experiencia, la iglesia fue muy importante en estos hechos terribles, justamente para obtener paz, tregua, poderle garantizar a las personas que podían regresar a sus comunidades a salvo. Pero 10 años después todavía muchos peruanos esperan justicia. Y hay procesos abiertos, sí los hay, pero sin ningún resultado a la vista. Monseñor, desde su experiencia, ¿qué es lo que están pidiendo en la zona en la que usted está? Bueno, nosotros consideramos que en realidad el problema que sigue siendo latente, bueno, está ahí presente, todavía es la postergación de toda esta zona y la mirada tan distante que desde donde se aprecian las cosas, desde Lima hacia esta zona. Creo que todo eso sigue siendo causa de una situación de injusticia que vivimos en nuestro país respecto a esta población. Y entonces el problema sigue ahí presente. Podemos estar en estos juicios, que es verdad que es necesario saber quiénes son los responsables, pero tal y como están llevándose estos procesos, no vamos a encontrar responsables. Y estamos olvidando algo que es mucho más importante, que es cómo miramos a la Amazonía. Y nuestra mirada no siempre es una mirada que hace justicia de esta población y de este territorio, ¿no? Eso a mí me parece que es lo que tenemos que resolver para poder entendernos en primer lugar sobre lo que haya que hacer. Si no nos entendemos sobre esa base, estaremos siempre buscando justificar, disculpar cosas o buscar responsables, no sé. Pero ha habido una causa ahí muy importante de todo lo que sucedió, que son miradas diferentes, ¿no? Entre nosotros, primero como personas, como grupos humanos, y luego sobre el futuro, cómo acercarnos a la Amazonía, cómo considerarla, ¿no? Monseñor, Eso pero me parece. hay también víctimas. Están Sí, por las supuesto, familias de somos policías unos. que estaban rendidos, que no habían cometido ningún acto de violencia, que estaban amarrados y que fueron ejecutados.
Sí, lo entiendo. Y de verdad que yo creo que las víctimas tampoco se les está atendiendo, ¿no? A esas víctimas de parte del Estado. Hay tantos civiles que han sido afectados y también las familias de los policías sobre todo, ¿no? Que tampoco encuentran explicación a una serie de interrogantes sobre el modo como se procedió. Pero ¿cuánto realmente se puede saber de todo eso en una situación que se generó por una intervención pues que provocó todo ese desorden y ese caos y esa tragedia, ¿no? Enfrentamiento, porque ya hubo disparos, en fin, y entonces es una situación de descontrol total, de violencia, y entonces yo no voy a justificar, por supuesto, ese tipo de cosas, pero esto tuvo un origen, ¿no? Esto tuvo una causa. Sí, monseñor, la causa fue una tremenda desinformación. A los nativos se les dijo que se les iban a quitar sus tierras. Y obviamente salieron con toda la furia del mundo a defenderlas. Pero se les mintió porque eso no era verdad. Nadie les iba a quitar sus tierras. Tan es así que al día siguiente de la tragedia, finalmente lograron llegar a casa, 2 días después algunos. Nadie les había quitado sus tierras, ni les quitaron sus tierras. Nunca. Entonces todo partió, también hay que decirlo, de una tremenda campaña que duró varios meses de desinformación. Ese fue el origen de todo, aparte de las miradas distintas. Se les dijo que el Estado venía, les iba a quitar sus tierras, se las iba a dar a particulares, que venían de otro lado. Todo eso era mentira. Y lamentablemente 23 policías murieron, además de 10 personas de Bagua, nativos y civiles que viven en la zona, murieron por una mentira, sobre la base de una mentira. Es terrible, es una tragedia espantosa morir por una mentira. Bueno, de acuerdo, pero creo que no se puede decir que la mentira pues estuvo solamente de un lado, ¿no? Yo creo que más que hablar de mentiras, quizás podríamos hablar de verdades poco completas, de una información no completa para todos, una falta de información. Por eso. Y de saber explicar bien los procesos y de escuchar y de dialogar. Y eso es que yo creo que se pudieron crear versiones confusas, si se acepta llamar eso. Pero bueno, hoy, monseñor, 10 años después, ¿qué hacer? Bueno, 10 años después, yo como le acabo de decir, yo camino por ahí, por la selva, yo voy mi interno, paso 4 días andando hasta llegar a unas aldeas bien apartadas, me voy hasta casi la cordillera del Cóndor, y sigo encontrando los mismos problemas. Yo estuve el año pasado por el CENEPA, y están ahí las comunidades divididas porque hay explotación ilegal de oro en la frontera con Ecuador, el oro que sale por el Ecuador, las mineras ilegales que compran algunas comunidades, porque eso es lo que hacen, nos ofrecen dinero y dividen a las comunidades, y estamos y sabemos en estos meses últimos han habido enfrentamientos entre comunidades. Sigue habiendo, después de todos estos sucesos, los problemas de los derrames, las poblaciones no han sido atendidas, el Estado lamentablemente, porque de verdad es lamentable, no se muestra como un Estado que se preocupa por sus ciudadanos. Nos dice Guido Lombardi, nosotros tenemos que hacer los análisis clínicos para poder determinar exactamente cuál es el grado de contaminación. Nos dice Guido Lombardi, con el que acabo de hablar, que la etnia Wajún tiene el índice de suicidio adolescente, de mujeres adolescentes, más alto del mundo. Sí. Por el maltrato que hay en esas etnias a la mujer. Ya, y entonces con esto ya este problema que le estoy diciendo no tiene razón de ser. ¿Cómo que no tiene razón de ser? No entiendo. Es decir, con esto usted me está diciendo que bueno, entonces hay otras causas. No, le estoy dando un dato que me acaban de proporcionar. Acabo de entrevistar a Guido Lombardi. Sí, es verdad eso, por supuesto que sí. Pero que eso nos lleva a otra situación que es los problemas culturales, pero también está habiendo esto que le estoy diciendo yo, y que esto es una presencia de
fuera para estos pueblos el mismo Estado con sus servicios que no son realmente servicios, que se suponía que tenían que venir para cambiar la vida, mejorar la vida de estas personas. Hemos despertado una serie de expectativas para estas personas, pero no estamos respondiendo a esas expectativas. Lejos de haber mejorado las condiciones de vida, las hemos complicado las condiciones de vida para estas personas. Y probablemente incluso estos suicidios de los que usted me habla, alguna cosa tendrán que ver también con estas situaciones, con todo también presencia pues de otros modos de vivir y que perturban o bueno, no sé si perturban, pero en todo caso pues desestabilizan de alguna manera sus modos tradicionales de vivir y no son ayudados a encontrar respuestas, ¿no?, a esos cuestionamientos que se les pone sobre su propia cultura. Muy bien, monseñor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, 9:13. Lamentamos, por supuesto, la situación de esta zona del país, pero se nos está acabando el tiempo, así que tenemos que irnos despidiendo. Monseñor Alfredo Vizcarra Mori, obispo del Vicariato Apostólico de Jaén. Muchas gracias, Rosa María. Gracias a usted. Tenemos que despedirnos ya. No tenemos más pausas, ¿no? Ya no tenemos más pausas. Hay muchas preguntas, pero de orden electoral. Es que tenemos que hacer un programa, creo que solamente mañana les contesto todo lo que quieran de este tema que los ha puesto locos a todos acá en las redes por ejemplo, no se puede hacer paridad porque se afectaría en las listas la votación popular. No, pues, hace la paridad dependiendo del número de votos sacados. Entonces, va el primer hombre que sacó la mayor votación, la segunda, la primera mujer que sacó la primera votación. Luego el siguiente hombre que sacó la segunda votación, la siguiente mujer que sacó. O sea, hay métodos, ¿no? No es tan complicado. Se pueden buscar soluciones. Cuando hay voluntad, hay solución. ¿Ok? No vamos, la gente también comenta mucho las infortunadas palabras del congresista Carlos Brus. Ah, sí, me había olvidado por completo. Sí, miren, la verdad es que el señor Brus dijo algo que él pensaba y quiso descalificar al presidente, del cual él ha sido su ministro. O sea, primer problema, o sea, como dice, está mal en tantos niveles. A ver, en el nivel político es poco elegante que una persona que ha sido ministro de otra y que tuvo que salir en circunstancias, la verdad, bien cuestionables, porque tiene un problema legal complicado que tiene que afrontar, descalifique a la persona que lo designó. Porque si él creía que no es un presidente importante, que es un provincianito, que es un político moqueguano, que Moquegua es chiquitito y no vale nada, ¿para qué le acepta ser ministro? O sea, desde el punto de vista político, lamentable. Desde el punto de vista de la discriminación que implican sus palabras, es espantoso, porque lo que está diciendo, bueno, necesitamos un provinciano de adorno, pues, no, un decorado para hacer la finta. Hay muchos blanquitos. De que éramos muy blanquitos, muy limeños. Lo cierto es que, hay que decirlo, la lista de PPK al Parlamento fue criticada, no la de Lima, pero en general, por ser muy masculina, muy limeña, ¿no es cierto?, muy clase alta. La lista de los 36 a Lima viven pues en 3 distritos, entonces le decían, oiga, diversifique. Esa fue, y obviamente uno tiene que presentar una propuesta nacional representativa de la nación, que es lo obvio, ¿no? Pero lo peor de Carlos Brus creo que han sido las disculpas, ¿eh? A veces uno dice, por favor, no hay nada peor, vamos a llevar un curso de cómo pedir disculpas. No hay nada peor que decir, a los que se sientan ofendidos, les pido disculpas. ¿Saben por qué? Porque es de una soberbia insoportable. Es como decir, miren, tú que estás loquito, no entiendo por qué te sientes ofendido, ¿eh? Pero bueno, si necesitas te mando mi disculpa. Ya, eso no es una forma de pedir disculpas. Lo que dijo fue discriminador, lo que dijo fue insultante para el presidente, lo que dijo fue desleal políticamente, ¿no es cierto? Entonces, en muchos niveles estuvo mal. Lo que tienes que pedir es disculpas de frente. Disculpas, me excedí, no debía haber hecho. Además, echando la culpa a los periodistas, ¿no? Si todos se rieron de ti, pues. ¿No? El tema ahí es que quería ningunear al presidente como político y lo terminó ninguneando como provinciano.
¿no? Y que prácticamente lo que nos dijo es que no tenía ningún mérito para ser presidente del Perú y que había sido presidente pues, de chiripa porque lo habían metido de relleno en la plancha, porque era provinciano. Qué pena, ¿no? ¡Qué pena! Un desliz de un Bueno, político es que- con experiencia. Con experiencia, porque Carlos Cruz está en el Congreso del 2001. Ujú. Y luego tenemos a otros políticos que han dicho cosas que yo no los reconozco. Yo no reconozco a Salvador Eresi. No reconozco a Gilbert Violeta, gritando inconstitucional, voy a hacer una contienda de competencia. Y he votado ayer que sí. O sea, explíquenme. Son políticos, pues. Ese es el problema. Así es, Rosa María. Votan de manera distinta a lo que dicen. Votan de manera distinta a lo que dicen. No pueden sostener su voto. A mí por eso me encantó Tania Pariona, que se paró y dijo, todos ustedes van a votar que sí y después van a hacer lo que quieran. Pero acá dicen que inconstitucional, pero todos van a votar que sí. Y en su cara se los dijo. Y dijo la verdad. Por eso es que a la gente le ha gustado su intervención. Así es, muy buena la intervención. Claro, de la porque es congresista una Pariona. brisa de aire fresco que alguien en el Congreso se pare y diga la verdad. A eso hemos llegado. Nos vamos, Rosa Nos María. vamos, hasta mañana. Hasta mañana. Mañana es viernes. Mañana es viernes. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.